Es como mencionaba, los factores de mal pronóstico, cuando tenemos más de 7 fracturas costales, nos aumenta la comorbilidad, se asocia a contusión pulmonar, trauma craneoencefálico cervical o trauma abdominal. Entonces, en estos pacienticos, por parte de cirugía debemos hacer control de las lesiones asociadas o cuando se presentan grandes defectos o lesiones masivas de la caja torácica. En pacientes con alteración de la ventilación o perfusión, eso lo hace son indicaciones de cirugía. Y las metas son disminuir la necesidad y el tiempo de soporte ventilatorio, disminución del dolor y prevenir las deformidades de la piel. Entonces, hemotórax es la acumulación de sangre en la cavidad pleural debido a la rotura de vasos de alguna de las capas pleurales. Casi siempre va asociado a fracturas costales y ocurre en un 25 a 30% de todos los traumas de tórax. Las causas: traumático, iatrogénicos y espontáneos. Entonces, traumático es de la pared torácica, diafragma, el parénquima y el parénquima pulmonar. Iatrogénicos, existe una perforación de la vena central o arteria por la inserción percutánea de un catéter, pues sería un ejemplo. Espontáneos, complicación de tratamiento anticoagulante por embolia pulmonar o patología cardíaca. Sintomatología: dolor torácico intenso de tipo pleurítico, similar a las fracturas costales. Cuando es de gran volumen puede haber disnea con posible evolución hacia la insuficiencia respiratoria aguda, disnea, palidez y taquicardia. La auscultación revela hipofonesis y la percusión demuestra matidez. Se puede clasificar en 3 grados. Tenemos el grado 1, que es el nivel de la motora se encuentra por debajo del cuarto arco costal anterior. Grado 2, cuando el nivel se encuentra entre el cuarto y el segundo arco costal anterior. Y el 3 es por encima del segundo arco costal anterior. Entonces, hemotórax, con volumen sanguíneo menor a 1500, y da por los vasos venosos. Y hemotórax masivo, cuando hay acumulación rápida más de 1500 cc y se da normalmente por los vasos arteriales. Entonces, como manejo inicial tenemos radiografía de tórax de pie, vamos a ver en la radiografía un borramiento del ángulo costodiafragmático o pacificación parcial o completa del hemitórax. El rayos X de tórax acostado, algún grado de nubosidad compartiendo con el hemitórax contralateral, y en el TAC cantidad de pequeñas anormalidades persistentes, no progresivas con el tratamiento adecuado. Entonces, en el hemograma vamos a evidenciar anemia. Tenemos que tomar pruebas para el grupo sanguíneo de RH, pruebas de coagulación, electrolitos, glicemias, gases arteriales con lactato. Y obviamente hacer una toracocentesis exploratoria y definir si vamos a hacer cirugía para hacer toracostomía. Entonces, el manejo: derrames menores a 300 cc se le envía al paciente a reposo y evolución radiológica. En el derrame mayor a 500 cc, drenaje torácico y tubo intrapleural. Tubo de toracostomía, esto se cuantifica. Y ya en muy grandes, toracotomía por heridas penetrantes con lesiones viscerales y hemorragia pleural persistente mayor a 200 cc por hora. Antibiótico: en estos pacientes vamos a dar cefalozina 1 gramo cada 8 horas, mínimo por 24 horas. Obviamente en estos pacientes tenemos unas indicaciones de cirugía urgente. Una, que es el volumen del sangrado inmediato en cualquier periodo de 12 horas mayor a 1.5 litros. Volumen de sangrado menor a 1.5 litros con inestabilidad hemodinámica y necesidad continua de transfusiones. El otro es el drenaje continuo de sangre a través del tubo, mayor a 300 mililitros por hora durante 2 horas. Drenaje mayor a 200 cc por 3 horas y drenaje mayor a 150 cc por 4 horas. Obviamente esto pues hablando cada hora, o sea, si el paciente me drena 300 cc por hora durante 2 horas, o sea 600, esa es la ley del 3 por 2, creo que se llama, es indicación. Si el paciente me drena 200 cc por hora durante 3 horas, indicación. Y si me drena 150 cc por hora por 4 horas, esto me va a dar pues en todos los pacientes
máximo 600 cc, pero todos en su límite de tiempo. Estas son las indicaciones para tubo de tórax. Entonces, el hemotórax masivo resulta una acumulación de manera rápida mayor a 1500 cc de sangre en la cavidad torácica. Los síntomas y signos: el paciente se presenta con dificultad respiratoria, dolor, hipoventilación del lado afectado y choque hipovolémico. Tratamiento: reemplazo de volumen perdido por cristaloides y sangre o autotransfusión. En estos pacientes se hace toracotomía urgente y se hace autotransfusión sanguínea de la sangre drenada por el tubo. Pues si le ponemos tubo, pero lo importante es reponer ese volumen que está perdiendo el paciente y en este caso pues autotransfundir, que es como más seguro para definir su grupo sanguíneo. Entonces hablemos del neumotórax. Del neumotórax, que es acumulación de aire en el espacio pleural proveniente del exterior ambiente, una herida de pulmón o de una herida de traqueobronquial. Puede producirse por todo lo mencionado en etiología o por fracturas costales. El neumotórax puede ser neumotórax simple, atención, o neumotórax abierto. Entonces, presente en el 15 a 40% de los pacientes con trauma cerrado de tórax, causado por ruptura de los alvéolos pulmonares, aumentando la presión intratorácica, o por lo cual las fuerzas de aceleración y desaceleración, con o sin fractura costal. Diagnóstico: igualmente con radiografía convencional, y el 10 a 15% de los neumotórax por trauma cerrado son visibles. En el TAC podemos ver la lesión más común, es como la lesión más común del trauma penetrante. Hay pérdida de la continuidad del parénquima pulmonar o de la caja torácica, con entrada de aire al espacio pleural. Puede presentar también en casos de trauma cerrado, ruptura de alvéolos, incremento de la lesión y la presión intratorácica, y ruptura del parénquima de las costillas o fracturas. Diagnóstico: netamente examen clínico. Vamos a ver hipoventilación, dificultad respiratoria y un tórax a la percusión que va a ser hiperresonante. En pacientes asintomáticos, confirma radiografía de tórax. Se muestra una línea de neumotórax dada por la pleura visceral y ausencia del parénquima pulmonar encima de la línea. El neumotórax se cuantifica por medio de porcentajes relativos al volumen respecto al volumen de la cavidad torácica. Este paciente también debemos hablar del síndrome compartimental, ¿cierto? Que es la presión que incrementa entre un espacio limitado, que comprime la circulación y por tanto afecta la función de los tejidos dentro de ese espacio. Este síndrome puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, más frecuencia en las extremidades inferiores. En cualquiera por parte del cuerpo humano, los músculos están rodeados por huesas cubiertas de fascia. Entonces, ¿qué causas tenemos? Por disminución del compartimiento, o sea, vendajes o yesos compresivos, quemaduras o congelaciones, cierre excesivo de tensión de los compartimentos o aplastamientos, por aumento del contenido del compartimento, o sea, edema post-isquemia, puede ser una lesión arterial, un tromboembolismo arterial, un cateterismo arterial, hematoma primitivo, hemorragias intracompartimentales y envenenamiento por mordeduras de serpiente. Es muy común que me generen síndromes compartimentales. Manifestaciones clínicas: dolor que es desproporcionado para el trauma sufrido y tensión del compartimiento a la palpación, parestesias en el pie y la articulación del tobillo. Los pulsos distales están presentes cuando se inicia el síndrome compartimental. Se puede observar cianosis, los pulsos disminuidos y alteración en la discriminación de 2 puntos. Sintomatología: dolor que aumenta con la extensión pasiva, tensión y edema, alteración sensitiva, disminución de la motilidad, cianosis, disminución del pulso arterial principal. Entonces, diagnóstico: presión normal en reposo de 0 a 8 milímetros de mercurio, presión menor de 10 todavía se considera normal, de 20 a 30 milímetros de mercurio y parestesias, y 30 a 40 hay que hacer, mayor de 35 a 40 debemos hacer fasciotomía,
y 30 milímetros de mercurio el límite para realizar fasciotomía. Signo patognomónico es medir, o sea, medir la presión diferencial, o sea, cuando me refiero a estas presiones es como la diferencia de presiones entre ambas extremidades, ¿cierto? Entonces, con esa diferencia de presiones es que definimos cuándo hacemos una fasciotomía. Bueno, el tratamiento, la primera regla de oro es detección y tratamiento temprano antes de que se ocurra el daño a nivel de los tejidos. Los 4 compartimentos de la pierna necesitan el lateral, el anterior, el posterior, superficial y el profundo a través de 2 incisiones, el lateral y medial. En el posoperatorio la pierna debe estar elevada. Cuando se resuelva el edema se pueden cerrar las heridas. El músculo presenta tolerancia a la isquemia sin que ocurra daño irreversible hasta por 4 a 6 horas máximo. Entonces tenemos unas indicaciones de vasectomía absolutas y unas relativas. Las absolutas son síndrome compartimental al ingreso, grave maceración de tejidos o fracturas o lesión combinada arterial y venosa. Y las relativas, isquemia mayor de 6 horas, choque prolongado o ligaduras venosas. Como complicaciones puede llevar al paciente a perder la extremidad, afectando incluso la vida. Puede haber daño neurológico permanente, necrosis muscular, infección secundaria, contractura isquémica y falla renal aguda. Entonces vamos a hablar del trauma de abdomen. Este se produce por un intercambio de energía que genera lesiones de los elementos que constituyen la cavidad abdominal, la pared, que es el continente, la visceral, que es el contenido, o ambos a la vez. Los órganos sólidos, hígado y vaso, órganos vasculares, aorta y cava, y órganos huecos, estómago, colon e intestino. Objetivo: controlar la hemorragia, el shock y la sepsis de origen abdominal. Clasificación: entonces tenemos traumas abiertos, que es los que son por herida por arma de fuego o cortopunzante, o trauma directo, entonces que es de baja velocidad, que se den muy poca energía y van a generar unas lesiones de laceración cortantes que van a ocasionar lesiones continuas en los órganos según la trayectoria del objetivo que penetró. Y alta velocidad genera más daño de órganos internos, hacen túneles hemorrágicos y se pueden desviar. Según la solución de la continuidad del peritoneo se pueden clasificar en penetrantes y no penetrantes. Que compromete la fascia, los no penetrantes van a estar íntegra la fascia. Trauma directo por arma blanca. Normalmente el 45% lesionan el hígado, el 30% el intestino, el 20% el diafragma, el 15% el colon. Trauma directo por arma de fuego, el 50% lesionan el intestino, 40% el colon, 30% el hígado. Y lesión de estructuras vasculares en un 25%. Entonces los cerrados, hay integridad completa del peritoneo. Los órganos que más se comprometen son hígado, vaso, páncreas e intestino delgado. Impacto directo. Se transmite la energía cinética directamente hacia el órgano afectado. Desaceleración. El cuerpo detenido bruscamente hace que las vísceras sigan un movimiento el cual va a afectar más que todo el mesenterio y sus vasos y las estructuras que sostienen, que me va a generar como desgarros. Compresión y aplastamiento van a generar deformidad de los órganos y hasta estallidos de vísceras huecas. Entonces, en la evaluación inicial vamos a tener el ABCDE, que es determinar si existe una lesión abdominal y si esta es o no la causa de hipotensión. Estado hemodinámico: paciente inestable, presión arterial sistólica menor de 90, presión arterial media menor de 50. Según normas de la ATLS de reanimación, si no hay repercusión pronta hay que hacer la parotomía urgente. Paciente estable, definir gradables lesiones, recursos disponibles, examen físico y estudios imagenológicos. En el examen físico vamos a hacer una evaluación cuidadosa y repetida del abdomen, inspección de flancos, dorso y periné, de forma rápida, evitar el tiempo de tiempo y de calor. Signos externos de trauma con o sin sangrado y distensión abdominal. Auscultación y percusión, evaluación cuidadosa repetida del abdomen.
Cirugía urgente, cuando tenemos inestabilidad hemodinámica con trauma cerrado, pues con trauma de tórax con trauma abdominal aislado. Signos claros de irritación peritoneal, shock recurrente luego de la reanimación. Estos pues son las indicaciones de cirugía urgente. Si hay una evidencia clara de lesión visceral, sangrado por orificios naturales o evisceración en heridas por arma de fuego, evisceración de armas en herida por arma cortopunzante, penetrante abdominal por proyectil de arma de fuego, excepto que el paciente esté totalmente asintomático. Difícil diagnóstico como localizado los flancos, dorso, pelvis o el área toracoabdominal que requieren estudios. Herida con gran destrucción de tejidos y gran contaminación o con cuerpos extraños que haya que extraer. Ayudas diagnósticas tenemos pues los paraclínicos, que son los hematológicos, la hemoclasificación y la función renal. Debemos hacer un uroanálisis para evidenciar si tenemos hematuria. Aquí definimos si hay trauma de vías urinarias. No son de utilidad las amilasas o lipasas o las enzimas hepáticas. Como otra opción tenemos el lado peritoneal diagnóstico, que es de alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de herida penetrante y evalúa la necesidad de cirugía. Entonces ha caído en desuso. Se considera positivo cuando el conteo de glóbulos rojos está mayor a 100.000 y glóbulos blancos mayor a 500. Prueba positiva para bilirrubinas, amilasas y material vegetal. Imágenes diagnósticas. Tenemos el FAST, que es evaluación enfocar por ecografía del trauma, tomografía computarizada, obviamente de abdomen, y hacer la laparoscopia diagnóstica. Tratamiento, la evaluación inicial, si es candidato o no para cirugía inmediata, si requiere ayudas diagnósticas para manejo quirúrgico diferido y el tratamiento no operatorio. La otra es la parotomía exploratoria, control de la hemorragia, contaminación, exploración sistémica, reparación y reconstrucción de los órganos afectados y reconocimiento de heridas múltiples y complejas. De acuerdo con esto primero, se hace el manejo de cirugía para control hemorrágico, control de la contaminación, empaquetamiento intraabdominal y cierre abdominal. Luego el paciente va a UCI para recalentamiento central, corregir acidosis y coagulopatía, apoyo ventilatorio, identificar lesiones. Ya después de que el paciente vuelve a cirugía para retiro de empaquetamientos, reparaciones definitivas o cierre de la pared abdominal.